Saludos, qué bueno que nos permitan una vez más entrar en sus hogares para estar con ustedes en confianza. Este espacio televisivo de Fe y Alegría para debatir sobre temas de educación y su impacto en el desarrollo nacional. Mucho se habla sobre el reto de la educación integral, una educación que permita formar hombres y mujeres nuevos para una nueva sociedad. Y en esta tarea de la educación como forjadora de futuro, ¿qué papel juega la espiritualidad? Esa es la pregunta que vamos a estar debatiendo en este espacio de hoy, y para ello tenemos como invitado especial al sacerdote jesuita Joseba Lascano, quien acompaña a Fe y Alegría a nivel nacional en esta tarea de ir reflexionando sobre la espiritualidad y cómo hacer que el espíritu brote y de alguna manera se haga vida en medio de los procesos educativos. Bienvenido, Padre Joseba, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Confianza. Pues gracias a ustedes, me complace mucho tener esta oportunidad. La palabra espiritualidad es como mínimo ambigua, incluso peligrosa. En este mundo muy materialista que todos reconocemos, hay como tendencias hacia la espiritualidad, pero de maneras como muy diversas, muchas veces como muy ambiguas y a veces incluso peligrosas, sea por la vía del escapismo de la realidad, por vía de la espiritualidad, o por los fanatismos que la espiritualidad produce en la actitud anticultural, antihistórica, etcétera, ¿no? Y su ambigüedad es como muy amplia. Evidentemente hay muchas cosas muy bellas de lo que significa espiritualidad, que no necesariamente la espiritualidad cristiana. Uno reconoce los valores de la espiritualidad, de la cultura de nuestro pueblo wayú, o barí, o yupa, o bueno, pues todos nuestros pueblos ancestrales, donde la espiritualidad significa mucho de su identidad, de cómo se ven, qué les motiva, cómo organizan su vida, lo que está en la raíz de su cultura, ¿no? Bueno, eso es válido, como son válidas muchas espiritualidades de tipo oriental, precisamente por reacción a esta sociedad moderna. Muchas veces la gente busca elementos de espiritualidad. Y en el campo educativo, cuando hablamos de espiritualidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, yo diría, es decir, en primer lugar quisiera hablar de la espiritualidad en general, pero en el campo educativo concretamente, es aquello que motiva la función educadora, que empieza en los padres. El hecho de que los padres, yo no tengo experiencia de ser papá, pero la experiencia de ser papá, de ser mamá, yo creo que nace algo nuevo que significa esa relacionalidad respecto del hijo que tienes, etcétera, y eres el primer educador. Por consiguiente, esta dimensión profunda, que lo podemos poner en el afecto, en el cariño, etcétera, es el fundamento de la acción educadora, de acompañar desde la pura infancia pues al adolescente. Lo mismo en el educador. Si se ha hecho educador por vocación, pues ya de alguna manera hay algún tipo de espiritualidad, si hay motivación de vocación educadora. O a lo mejor cuando tal vez en su origen no haya tanta motivación, el encontrarte con niños o jóvenes o adultos concretos, en situaciones concretas, necesitadas, con sus carencias, en los que tú sientes que puedes como solidarizarte, puedes extraer lo mejor de ellos, les puedes acompañar, van haciendo un tipo de espiritualidad. Para mí es muy interesante. Es decir, padre, si le entiendo que la espiritualidad no necesariamente connota religiosidad o lo religioso. No necesariamente. Evidentemente estamos nosotros en un contexto pues más de religiosidad explícita cristiana, pero también ya la misma relación crea una dimensión que vamos a decir como de espiritualidad, en palabra más genérica. En el mundo cristiano, para nosotros espiritualidad tiene que ver con la vida con el espíritu. Es decir, ¿con cuál espíritu? Bueno, puede ser en minúscula, el espíritu en general, hace falta algún tipo de motivación, pero en una vida cristiana explícita es con el Espíritu de Dios que se manifiesta en plenitud en Jesús y que nos lo comunica. Y que nosotros nos podemos sentir incluso en nosotros mismos y reconocemos en otros, por ejemplo, los grandes educadores, los grandes inspiradores de la educación, especialmente la educación popular, etcétera. Uno dice, caramba, aquí como que estuvo presente el Espíritu de Dios. Santo Tomás tiene una definición que me gusta a mí mucho para decir cuál es esa acción del Espíritu que llamamos los dones del Espíritu Santo. Él dice, son aquellas cualidades o disposiciones que Dios crea en mí, por los cuales con gusto y facilidad yo sigo los impulsos del Espíritu de Dios de orden salvífico.
Nosotros, interesante, con gusto y facilidad. Con gusto y facilidad. Y ahí está la fuerza precisamente de la espiritualidad. No es porque es un deber, una obligación dura, difícil, sacrificada o heroica, sino es gusto y facilidad por los que sigo aquello que en definitiva Dios quiere, que es la salvación. A Dios no lo conocemos en sí mismo, pero sabemos qué ocurre cuando está presente su Espíritu. La Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, no nos describen, como sería nuestra mentalidad occidental, qué es Dios o qué es el Espíritu Santo, pero sí nos dice qué ocurre cuando está presente el Espíritu de Dios. Entonces, para mí, incluso como educador en Fe y Alegría, me resulta apasionante hacer como el reconocimiento de la presencia del Espíritu a lo largo de la fundación, de la historia, de los diversos tipos de manifestaciones en que se va respondiendo. Por consiguiente, encontrar ese gusto y facilidad con la que están actuando como educadores. Incluso si me preguntas más específicamente, dentro de lo propio mío, pues del trabajo de Fe y Alegría y de la gente con quien trabajo a gusto, pues el mismo nombre de Fe y Alegría es toda una tesis, por una parte yo diría antropológica, pero también una tesis teológica y de espiritualidad. Sobre esa tesis vamos a conversar luego que vayamos a un breve paréntesis y ya regresamos.